El tema que me corresponde a mí es hidrocefalia aguda. Creo yo que ninguno de los que está presente aquí en el auditorio nunca ha dejado de oír un paciente con hidrocefalia o ha dejado de ver un paciente con hidrocefalia. Es muy fácil realmente encontrar un paciente con hidrocefalia, es realmente bastante frecuente y casi cualquier cosa dentro del sistema nervioso central puede dar hidrocefalia. La idea de esta charla y el objetivo pues, que buscamos con esta charla es tratar como de unificar un poco los conceptos para cómo enfocar el paciente y cómo lo vamos a ver. En el transcurso de la charla vamos a ver inclusive unos casos excepcionales de la hidrocefalia, tratando de mostrar que algunos que se presentan como de una manera aguda realmente no es una aguda, sino que o no es o ya fue. Entonces, la idea con esta charla es eso, dar claridad en conceptos claros y mirar desde la parte fisiopatológica qué nos puede dar en la imagen. Entonces, empecemos por lo importante, ¿qué es? Tradicionalmente se ha dicho que la hidrocefalia es simplemente la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos del cerebro, pero realmente no es eso. Eso es una definición de 1950. Realmente es un poco más complejo que eso y por eso vamos a ver en el transcurso de la charla que los tratamientos se han ido modificando para hacer un poco más eficiente el tratamiento de esto. Entonces un grupo de expertos se unieron desde el 2003 más o menos, tratando de llegar a una conclusión o a una definición un poco más grande o tratando de llegar a que incluya la fisiopatología como tal y encontraron que la definición más cercana a lo que podríamos decir que es la hidrocefalia es una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo entre su punto de obstrucción y el sistema ventricular en su punto de absorción en la circulación sistémica. Si miramos un poco de la fisiopatología, nos vamos a dar cuenta que si el líquido cefalorraquídeo se produce un señalador, por favor. Entonces, si miramos el video, nos vamos a dar cuenta que tiene una progresión bastante simétrica en la producción, tiene un orden lógico de producción y un orden unidireccional. Empiezan formándose en el ventrículo lateral a partir de los plejos coroideos, pasa por el agujero de Monroe, llega al tercer ventrículo, en el tercer ventrículo todavía hay algo de plejo coroideo, entonces también se produce líquido cefalorraquídeo, fluye en la misma dirección en la que vamos por el acueducto de Silvio. Al pasar por el acueducto de Silvio llega al cuarto ventrículo, en el cuarto ventrículo también hay algo de plejo coroideo y sale por los agujeros de Lutschki-Magendie al espacio subaracnoideo. Cuando entra al espacio subaracnoideo básicamente termina su circulación dentro de la parte interna del cerebro. Cuando entra al espacio subaracnoideo empieza a circular por la parte externa y empieza a buscar los sitios de absorción por los cuales se va a absorber. Anteriormente se pensaba que la absorción era simplemente en las granulaciones aracnoideas y de ahí pasaba al sistema venoso, pero precisamente todo este grupo de expertos se han dado cuenta que no es exclusivamente el sitio de absorción en las granulaciones aracnoideas, sino que todo el espacio aracnoideo tiene unas proyecciones hacia las venas corticales del cerebro y hacia los senos venosos, permitiendo que la absorción del líquido se produzca en toda la corteza cerebral y eso hace un poco más fácil la absorción del líquido. Entonces, como vemos aquí en la charla, en esta filmina, miramos que hay unas prolongaciones del espacio subaracnoideo que entran dentro de los capilares, las venas corticales cerebrales y el seno
y los senos venosos para permitir que por presión este líquido llegue a determinada presión y permite la salida del líquido hacia el espacio subaracnoideo. ¿Qué nos permite darnos cuenta de esto? Uno, que obviamente si tenemos una presión alta en el espacio subaracnoideo el líquido va a fluir más fácil, pero que si tenemos hipertensión venosa el líquido no va a fluir. Entonces otra razón para tener una hidrocefalia es precisamente una alteración en la absorción que tiene que ver es con hipertensión venosa. En teoría, cualquier hipertensión venosa no tiene que ser solo del cerebro, sino que el sistema venoso esté congestionado nos podría dar hidrocefalia. Entonces un poco de las normalidades que tenemos nosotros. Uno, que se produce más o menos 0.35 mililitros por hora. Si suman eso, es una gran cantidad de líquido que se recambia en el día. ¿Qué volúmenes totales tenemos en el líquido, en la cabeza? Pues miren cómo va variando dependiendo de la edad. Los neonatos, aunque en la imagen tienen mucha agua, realmente el recambio de líquido de ellos es muy poco. Entre 40 y 50 mililitros tienen en total dentro de la cabeza. Los niños ya más grandes, estamos hablando de niños ya casi hasta los 7 años, tienen más o menos entre 65 y 140 mililitros y el adulto maneja entre 140 y 170 mililitros al día. Eso es la medición de líquido de todo el líquido cefalorraquídeo que se produce en la cabeza por día. Perdón, que se contiene en la cabeza permanentemente. Bueno, entonces ya mirando dónde se produce, para dónde va y por dónde salimos y por dónde nos absorbemos, entonces vamos a empezar a encontrar causas para que haya hidrocefalia. Aquí son estas causas son algunas de las más frecuentes, mas no son todas, de las causas por las cuales podemos tener hidrocefalia. La primera y que realmente se considera la única causa de hidrocefalia comunicante en este momento es los papilomas de plejos coroideos. Básicamente el papiloma de plejo coroideo tiene la capacidad de producir una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo por minuto que el sistema no es capaz de absorber, le permite que fluya pero no le permite absorber. Entonces tenemos la primera y probablemente única causa de hidrocefalia comunicante. Entonces para nosotros ya es muy raro hablar de una hidrocefalia comunicante, realmente ya no hay una causa excepto un papiloma de plejos coroideos para decir que la hidrocefalia es comunicante, porque gracias a las imágenes y al advenimiento de la endoscopia hemos logrado mostrar que la hidrocefalia siempre tiene un punto de obstrucción, siempre se demuestra un sitio de obstrucción al fluido líquido cefalorraquídeo. Vamos de arriba hacia abajo, entonces empezamos en los plejos coroideos, vámonos para el foramen de Monro. En el foramen de Monro podemos encontrar tumores que lo ocluyen, podemos encontrar anomalías congénitas, por ejemplo las agenesias de los agujeros de Monro o las derivaciones post-shunt que probablemente lo que hacen es absorber todo el líquido de un solo ventrículo, colapsan el agujero de Monro y el otro ventrículo empieza a dilatarse porque tenemos hidrocefalia. Ya más abajo, el acueducto de Silvio, en general uno diría, bueno, y en el tercer ventrículo no hay lesiones que me puedan producir hidrocefalia. Sí, hay una lesión muy frecuente que son dos lesiones muy frecuentes que son los quistes aracnoideos y los quistes coloides del tercer ventrículo, que aunque no son muy frecuentes es probablemente la causa de hidrocefalia originada en el tercer ventrículo. Ahora, las originadas en el acueducto de Silvio, tenemos las anomalías congénitas, que es la agenesia del acueducto o la estenosis parcial del acueducto, los tumores secundarios extraventriculares, en general cualquier lesión que esté en el mesencéfalo o en la pared posterior del tercer ventrículo nos va a generar hidrocefalia por oclusión del acueducto de Silvio. Ya un poco más abajo en la salida del cuarto ventrículo tenemos entonces los que anteriormente se llamaban como hidrocefalias comunicantes, porque antes no teníamos la manera de ver la salida del cuarto ventrículo por las imágenes, entonces era muy difícil darnos cuenta que el líquido cefalorraquídeo salía por los Luschka y que se atrapaba de ahí para arriba, o sea que nos hacía una hidrocefalia tetraventricular, dilatada ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Entonces la catalogábamos como una hidrocefalia comunicante. No, realmente no era una hidrocefalia comunicante, era una hidrocefalia por obstrucción de salida del cuarto ventrículo. Ya con la resonancia podemos darnos cuenta, o con la endoscopia nos podemos dar cuenta que sí se obstruye, y es muy frecuente en las meningitis crónicas, sobre todo en nuestro medio la meningitis por TB,
da mucha hidrocefalia obstructiva de la salida del cuarto ventrículo. Otra causa, y ya es más anatómica, y es por la compresión, el Chiari-2, algunas veces el Chiari-1, realmente es muy raro, pero el Chiari-2, que es el que está asociado al mielomeningocele, puede producirnos hidrocefalia porque las amígdalas, al desplazarse hacia el acueducto, al salir del foramen magno, se van hacia adelante y ocluyen la salida de los agujeros de Lutschki-Magendie. Entonces, producimos la misma obstrucción de ahí hacia atrás. En las cisternas basales también tenemos el mismo factor de riesgo que tiene la meningitis. Todas las meningitis, como ya dijimos, al alterar todo lo que es el espacio aracnoideo, vamos a alterar todo lo que es el fluido del líquido cefalorraquídeo a través de este espacio. Entonces nos va a dar una obstrucción al líquido y vamos a hacer una obstrucción de los 4 ventrículos. Entonces, la que antes también se llamaba comunicante por meningitis, posmeningitis o postrauma o poshemorragia aracnoidea, que ahí están los tres, ya no son comunicantes, sino que son obstructivas porque obstruyen el fluido del líquido a través del espacio aracnoideo. La obstrucción en las granulaciones aracnoideas pueden ser por hemorragias masivas o por infecciones en la infancia. En general aplican las mismas de las cisternas basales, aplican las mismas de las granulaciones aracnoideas. En general, todo lo que es infección y lo que es sangre obstruyen o dañan este sistema de absorción y nos van a dar el mismo tipo de hidrocefalia. Y nos queda solo una, que es la que tiene que ver con la presión venosa, y es la salida hacia el sistema venoso. Entonces, las anomalías de la base del cráneo y las alteraciones cardíacas tienen una cosa muy interesante, y es que, como les decía ahora, las enfermedades congénitas, las malformaciones cardíacas congénitas tienen un shunt venoso muy alto, tienen una hipertensión venosa muy alta. Entonces estos pacientes, aparte de que debutan con su soplo o con su alteración cardíaca, también vienen con hidrocefalia, y es por hipertensión venosa. Y el otro, que muchas veces no lo pensamos, y es en general todas las malformaciones o las anormalidades del cráneo congénitas o las genéticas. Eso incluye las craneosinostosis genéticas, que son el cruzón, el Upper, el Pfeiffer, el cráneo en trébol. Estas malformaciones del cráneo, estas craneosinostosis sindrómicas, precisamente porque tienen una alteración en el sistema venoso y tienen un cráneo muy rígido, muy cerrado desde muy poco tiempo, alteran el flujo venoso, y esos pacientes debutan generalmente, aparte de la malformación que tiene el cráneo, con hidrocefalia. En este orden de ideas, lo más importante para resolverle a este niño no sería el cráneo feo, la cara fea, sino realmente la hidrocefalia, y luego en su momento se le haría el resto. Bueno, entonces me gusta que esta imagen es el mismo video que vimos antes, pero aquí le apliqué los sitios de obstrucción para que se lleven esta imagen a casa. Cuando ustedes vean un sistema ventricular en un TAC, imagínense en qué puntos se pueden obstruir o en qué puntos se pueden estar tapando para que ustedes se imaginen que está ocluyendo. Entonces, si estamos viendo cada uno de los sitios donde miramos ahora que se podían obstruir, miren que tenemos la obstrucción, la producción de líquido, como dijimos ahora, que se aumenta. Tenemos la obstrucción del acueducto. Entonces, obviamente, al obstruirse aquí nos va a dar un aumento del líquido de aquí hacia atrás. Si se obstruye aquí en el cuarto, vamos a tener una obstrucción de líquido de aquí hacia atrás. Entonces tenemos dilatación del cuarto, dilatación del tercero y dilatación de los ventrículos laterales. Si tenemos la alteración en la absorción, entonces miren que vamos a tener una dilatación del espacio subaracnoideo, una dilatación del cuarto ventrículo, del tercero y los ventrículos laterales. Entonces, más o menos con la imagen que les acabo de mostrar, puede uno ir configurando la imagen en la tomografía de qué esperamos ver cuando tenemos hidrocefalia. Si tenemos el cuarto dilatado, no lo tenemos dilatado; si tenemos el espacio subaracnoideo dilatado, no lo tenemos dilatado. Y viene la clínica, que es con la que nos consultan los pacientes. Entonces, es muy importante que la clínica depende del cráneo. Si el cráneo está rígido, vamos a tener una clínica, y si el cráneo es blando o no ha cerrado suturas, tenemos otra clínica. Entonces, en los menores de 0 a 2 años vamos a tener probablemente una de las más floridas, pero no una de las más urgentes, porque tiene muchos síntomas. Primero, aumentan el perímetro cefálico.
Rápidamente en las tablas que uno viene siguiendo encuentra que era un niño que estaba en el perímetro, en el percentil 50, y en el siguiente control ya está por encima de las tablas, por encima del percentil 90. Tienen dilatación de las venas del cuero cabelludo, tienen un abombamiento de la fontanela además se pone tensa porque se llena, tiene el signo de Parinot, son niños muy irritables. Todos los libros dicen que está irritable y nadie se ha preguntado por qué está irritable, y realmente la irritación es la manera de mostrar a ellos de que les duele la cabeza. Entonces ellos no dicen me duele la cabeza, sino que básicamente se ponen irritables. El vómito en proyectil, mal referenciado normalmente en los servicios de urgencias, porque dicen que tiene vómito en proyectil y normalmente uno pregunta ¿y por qué tiene vómito en proyectil? Y lo primero que dicen es que ay, no ve cómo ensució la pared, mire cómo ensució la pared, mire cómo llegó de lejos. Y realmente no es eso. El vómito en proyectil es el vómito que no está precedido de náuseas. Entonces es el niño que usted está examinando y se está riendo y de un momento a otro lo vomitó. No avisó, no dijo nada, se vomitó. Eso es vómito en proyectil, no que llegue lejos. Llega lejos es porque usted tiene mucha presión intraabdominal y es capaz de tirarlo muy lejos, pero eso no tiene nada que ver con vómito en proyectil. La somnolencia y el sexto par bilateral. Entonces si miramos en esta imagen, tristemente hay niños que llegan así, uno esperaría que ojalá nunca llegaran así, pero básicamente en los sitios más alejados los pacientes llegan así. Entonces miren que tenemos todos los signos que tenemos aquí, tenemos obviamente un perímetro cefálico grande, dilatación de las venas corticales, si alcanzan a ver, miren que aquí en la frente tiene dilatadas todas esas venas del cuero cabelludo, el abombamiento de la fontanela, pues miren qué tan abombada está, miren aquí el borde del frontal, aquí está el otro borde frontal, miren la fontanela. La fontanela obviamente está tensa, miren el signo de Parinot, miren los ojitos que no son capaces de pasar de la línea media, siempre son mirando hacia abajo. Bueno, no está irritable, tampoco le vemos el vómito, ni está somnoliento. Y si miramos acá con los ojos de la fe, miramos que aquí además el ojo no está excursionando bien y no llega hasta el fondo, o sea que tendría un sexto par. O sea que casi que con esta imagen tenemos toda la clínica de lo que podríamos esperar en un niño con hidrocefalia aguda. Siguiendo entonces con la clínica van a ver lo mucho que cambia en ciertas cosas cuando miramos el paciente mayor de 2 años, que es el que vamos a encontrar también en el adulto, porque ya tenemos un cráneo rígido, cerrado, entonces ya la hipertensión no se distribuye en la fontanela, que es la que permite que el cráneo se vaya creciendo, sino que simplemente toda se queda atrapada dentro de la cavidad. Entonces tenemos un niño o un adulto con mucha cefalea persistente que no mejora con los analgésicos. Este sí se pone muy irritable porque la cefalea y esa incomodidad no lo dejan que esté tranquilo. También tienen vómito en proyectil, se tornan somnolientos más rápido que los niños de 0 a 2 años. Tenemos también que tienen el signo de Parinot, pueden debutar con convulsiones, podemos tener cefalea y convulsiones como primeros síntomas, y mire que todos tienen en común el sexto par. Para los amantes de los perros, también a los perros les da hidrocefalia, por si no lo sabían. Y también se derivan. Y ojalá ninguno tenga la desfortuna de ver una tríada de Cushing, porque realmente cuando ustedes ya ven una tríada de Cushing es poco que hay para ofrecerle al paciente, porque básicamente es un paciente que ya hernió las amígdalas y las amígdalas herniadas no hay posibilidad de devolverlas. Entonces la tríada de Cushing, como saben todos, es hipertensión, bradicardia, alteración respiratoria. Muchas veces uno se queda esperando la alteración ventilatoria, pero lastimosamente los pacientes siempre inician con la hipertensión y la bradicardia, y cuando nos damos cuenta que va a ser la alteración respiratoria, el paciente ya entró en paro. Entonces no siempre esperemos que hagan la alteración respiratoria, sino que el solo signo de hipertensión taquicardia en un paciente que venía ya con los síntomas anteriores que les mostré es una emergencia resolverle ese síntoma antes de que lleguemos a la tríada de Cushing. Ahora les voy a mostrar los casos que les dije que se salen un poco del agudo y que no son una urgencia, para que ustedes mismos sepan clasificar el paciente entre el agudo y entre el que ya no es agudo, simplemente que eso es un cambio crónico de la imagen. Entonces tenemos el típico viejito de más de 70 años que llega a la familia a decirnos
que es que doctor, vea, desde hace 20 días viene que se le olvida todo, no nos reconoce a ninguno, no sabe dónde está, se levanta, termina en el baño y pregunta que si está en el comedor, que a qué hora le traen la comida. Y que además él empezó a caminar y arrastra todo el día esas chanclas, las arrastra todo el día. O va a subir las escaleras y se tropieza porque no es capaz de levantar las piernas. Y pérdida el control del esfínter. Doctor, es que él nunca se orinaba. Y no sufre de la próstata. No, doctor, él nunca se orinaba. Y ahora, doctor, todo el día la pasa orinado, oliendo a berrinche. Entonces el pobre viejito que llevan allá, lo sientan ahí, pobre viejito, debe tener una demencia. Es lo más frecuente. Pero tenemos que pensar en que puede ser también una hidrocefalia de presión normal. Entonces, en la siguiente filmina les voy a mostrar cómo se vería una hidrocefalia de presión normal. Entonces tenemos el paciente con hidrocefalia de presión normal, con esos 3 síntomas que son los síntomas cardinales del paciente con hidrocefalia de presión normal. ¿Listo? Y el paciente con hidrocefalia crónica compensada. El paciente con hidrocefalia crónica compensada es el niño de más o menos unos 5 años, 5 o 6 años, que es el cabezoncito del grupo, es el que rinde a medias, que siempre pasa los años raspando, que la profesora se queja toda hora porque es que este peladito no aprende nada, le intentamos de todo, y es el que a todo el mundo le pega el calvazo, todo el mundo dice que el cabezón, bueno. Ese es el niño con una hidrocefalia crónica compensada. Entonces, como les digo, el macrocéfalo con un retardo psicomotor no es muy marcado. Es un retardo leve, como les digo, son niños que son capaces de ir al colegio normalmente, de rendir en un ambiente normal, pero son del percentil bajo del rendimiento. Entonces, ¿cómo les vamos a hacer el diagnóstico? Con la clínica, como ya vimos, son bastante clara la clínica, es difícil no pensar en la hidrocefalia cuando tenemos esa clínica. Y nos vamos a ir para la imagen. Entonces, ¿cuál es la imagen adecuada para tomar en el caso de hidrocefalia? Pues realmente las imágenes han ido cambiando a medida de que avanzamos en la tecnología y muchas veces pecamos en exceso en pedir más de la imagen que necesitamos. Realmente, pues en 1950 cuando empezaron con esto, empezaron con los neumoventrículos y las neumoventriculografías y con eso hacían el diagnóstico y era suficiente. Apareció la tomografía y en la tomografía claramente podemos ver un ventrículo dilatado, podemos ver inclusive cuáles ventrículos se dilataron y cuáles no. Entonces, con lo que les mostré ahora en la animación, podemos más o menos ubicarnos dónde está la obstrucción. Y viene la resonancia, que es uno de los exámenes más nuevos, que es uno de los que más nos aporta, que es el que casi nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero en el momento de una hidrocefalia aguda no nos podemos poner a esperar una resonancia. Entonces, de lo más complejo que tenemos, que es la resonancia con una alta definición, nos podemos devolver a la tomografía y con la sola tomografía podríamos ser capaces de hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, nos queda la tomografía. La tomografía es típica generalmente y esta es una tomografía con las características que siempre debemos ver en el paciente con la hidrocefalia aguda. Recuerden que antes de llegar aquí a la tomografía ya venimos con la clínica, ¿no es cierto? Un paciente que nos llegó con una clínica sugestiva de tener hipertensión endocraneana, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a la tomografía y ¿en qué vamos a buscar en la tomografía? Como describen los libros, claramente esto parece la carita de Mickey Mouse, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿qué ve uno? Lo que uno espera es que todos los ventrículos se ven avalonados. Y como les decía ahora, uno puede empezar a buscar dónde está la obstrucción. Si yo tuviera dilatados el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, este es el cuerno temporal del ventrículo lateral, sí, y este es el cuerno frontal del ventrículo lateral. Si esperamos a mirar las dilataciones, podríamos decir en este caso, si este no estuviera dilatado, que la obstrucción está de aquí para arriba, ¿no es cierto? Si estuviera solo dilatado este lado y este no, y este tampoco, podríamos decir que la obstrucción está solo a este lado. Y si tenemos el cuarto incluido, podemos decir que la obstrucción probablemente está por debajo del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, en este caso, con el esquema que les mostré ahora, podríamos decir que básicamente tiene una obstrucción tetraventricular, una hidrocefalia tetraventricular con una obstrucción a la salida del cuarto ventrículo, ¿sí? Eso automáticamente nos va a decir que resolviendo la hidrocefalia habría que buscar una causa a la salida del cuarto ventrículo, o sea que podríamos resolverle la causa.
y le agregamos el plus. Y el plus es que aunque en todos no lo vamos a ver, en este sí tenemos la fortuna de verlo y es el edema transependimario. Este es el edema transependimario, el edema transependimario, el edema transependimario. Que hay ciertas patologías que nos pueden enmascarar un edema transependimario y ya uno en el tiempo es que va cogiendo la cancha para identificar cuándo realmente es un edema transependimario por hidrocefalia y cuándo realmente es un edema transependimario entre comillas o un falso edema transependimario, que es el que se ve en la encefalopatía hipertensiva o en la enfermedad de Bieswanger o en las demencias o en las leucomalasias periventriculares. A grandes rasgos, la diferencia que se ve en la tomografía, porque en la resonancia es un poco más clara, pero en la tomografía es que el edema transependimario, como es todo el ventrículo el que está dilatado y todo el ventrículo es el que tiene presión alta de líquido, entonces el líquido va a salir hacia el espacio homogéneamente a toda la extensión del ventrículo, mientras que en las otras esa imagen sugestiva de edema transependimario no incluye todo el ventrículo, o sea, no incluye el cuerno del ventrículo, incluye solo las partes, los extremos, incluye la punta del ventrículo lateral y puede incluir la punta o del cuerno occipital o del cuerno temporal. Pero miren que en este caso lo incluye todo, inclusive incluye el tercero, incluye el cuarto, mientras que en las otras solo se ve en el ventrículo lateral. Y ahora, como pueden ver aquí, obviamente la resonancia dice mucho más, anatómicamente nos aporta mucho más y nos puede permitir hacer un diagnóstico causal de la hidrocefalia, pero estamos hablando del diagnóstico de la hidrocefalia aguda y claramente podemos hacer el diagnóstico con una tomografía que está disponible en la mayoría de los sitios donde tenemos un servicio de urgencias y tenemos algo de complejidad, puede ser un segundo nivel. En este caso, en la resonancia, ¿qué se ve? La misma dilatación de los ventrículos, un poco más grande, pero miren cómo se ve el edema transependimario. Se ve blanco, blanco, los bordes, todo el cerebro que tiene la presión alta, se ve blanco. Entonces, un poco más evidente. Ahora los casos especiales de los que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a ver la hidrocefalia de presión normal? Miren que es un paciente que está dilatado, ¿no es cierto? Muy parecido al que vimos ahora, pero miren la diferencia. ¿Se acuerda que les dije que todo el edema transependimario tenía que incluir todo el ventrículo? Mire que solo incluye la punta del ventrículo y la punta del ventrículo. ¿Sí? No es todo el ventrículo completo el que está brillante. ¿Listo? Esa es una hidrocefalia de presión normal. En la hidrocefalia ex vacuo, que se ve bastante frecuente en los viejitos que ya tienen demencia o en los viejitos que han tenido múltiples infartos, por pérdida de masa del cerebro, el ventrículo, como siempre tiene que haber una cantidad de peso constante en el cerebro, sea por cerebro, por líquido, por sangre, por lo que sea. Entonces, básicamente, si perdemos masa, la manera de ocupar ese espacio que perdimos en peso lo vamos a ocupar en líquido. Entonces, el ventrículo, ¿qué pasa? Se dilata porque tiene que ocuparlo en líquido. Entonces, miren esta imagen. Y miren esta otra, este es un corte más abajo y este es un corte más arriba. Miren la profundidad de los surcos que tiene el cerebro y miren que a pesar de esos surcos tan grandes que tiene, está dilatado. Entonces, en este caso es pérdida de masa cerebral, entonces nos dilata el ventrículo. Y esta hidrocefalia externa sí es muy típica de los niños, para los que tienen que ver con niños, básicamente es la misma hidrocefalia que debería estar dentro del ventrículo, está por fuera del ventrículo en el espacio subaracnoideo. ¿Se acuerda que ahorita hablábamos que también se puede ver una dilatación del líquido del espacio subaracnoideo cuando el sistema de absorción no es el adecuado? Bueno, este es el mejor caso, este es un paciente que tenemos en el infantil, que básicamente tiene todo el líquido que en vez de estar dentro del ventrículo dilatado lo tiene todo afuera, pero hace el efecto contrario, simplemente en vez de comprimir de adentro hacia afuera, comprime de afuera hacia adentro, pero igual comprime el cerebro, igual tiene hipertensión endocraneana. ¿Sí? ¿Qué salvedad hay que tener con la hidrocefalia externa? La hidrocefalia externa en general es una hidrocefalia benigna, que es muy típica de los niños menores de 2 años porque el sistema de absorción está inmaduro. Entonces pasa lo mismo que les dije, se dilata el espacio subaracnoideo y hacen estas imágenes. ¿Cuál es el momento para hacer algo por ese niño? Si hay que hacerlo, si estamos viendo que es tan benigna. Básicamente estos niños tienen un poquito de aumento del perímetro cefálico, pero no tienen alteración psicomotora. Son niños que van normales en su desarrollo psicomotor.
Entonces, si tenemos un niño que va normal en su desarrollo psicomotor con una imagen de estas, simplemente no hay que hacerle nada porque probablemente a los 2 años eso se va a aliviar. Si le hiciéramos una imagen a los 2 años, veríamos que esto ya no existe, que ya es completamente normal. Pero, ¿cuándo habría que hacerle algo? Básicamente, cuando esta imagen persiste por encima de los 2 años, 1 o 2, si esta imagen está asociada a un retardo en el desarrollo psicomotor. Cualquiera de esas 2 razones sería una razón para intervenirlo. De resto, son niños que hacen una vida completamente normal, que el perímetro cefálico no llega a ser muy grande y que a los 2 años básicamente pasan a ser un niño normal, tanto en la parte psicomotora como en la parte de la imagen. Bueno, ya pasando al tratamiento, entonces basándonos en la definición que hablamos ahora, en la progresión de la fisiopatología que hablamos ahora, de donde se puede obstruir y que la mayoría de las causas que tenemos son hidrocefalia obstructiva, dependiendo del sitio donde esté obstruido. Entonces, básicamente, si tenemos un aparato que es capaz de llegar al sitio de obstrucción y resolverlo, pues en teoría no tendríamos que derivarlo, sino simplemente resolver la causa, que es la obstrucción. Entonces, por eso ahora casi todas las hidrocefalias se pueden resolver mediante un procedimiento endoscópico. Este es una ventriculocisternostomía endoscópica. Básicamente este es el ventrículo lateral, este es el pleocoroideo, la tálamo estriada y la vena septal. Este es el ventrículo lateral y aquí está entrando a través del foramen de Monro. Cuando entramos a través del foramen de Monro nos venimos hacia el tercer ventrículo y encontramos el piso del tercero. Este es el cuerpo mamilar, los cuerpos mamilares y este es el piso del tercer ventrículo. Para saltarnos la obstrucción que puede haber detrás sobre el acueducto o en el tercer ventrículo, pues simplemente nos hacemos un bypass antes de llegar atrás y rompemos la membrana del piso del tercero. Y luego, como pueden ver abajo, hay otra membranita que se llama la membrana de Lillekitz. Es como el segundo piso después del tercer ventrículo. Entonces, metemos un catéter de Fogarty para dilatarlo. Es muy importante tener en cuenta que al dilatarlo, estos vasitos pequeños pueden empezar a sangrar, entonces por eso uno se queda tanto tiempo con el Fogarty tratando de hacer hemostasia. Entonces miren que ya tenemos perforado el piso del tercer ventrículo y la membrana de Lillekitz. Aquí vamos a ingresar a la parte anterior del mesencéfalo. Entonces, ya les voy a mostrar. Es como hacer un bypass y no pasando por el acueducto y saltarnos el cuarto ventrículo y pasamos directamente al espacio subaracnoideo de las cisternas. Entonces, si logran ver acá, ya les voy a mostrar. Esta es la cerebelosa superior del otro lado. Ya les voy a mostrar mejor. Ya se va a ver. ¿Sí ven cómo se adhiere a todas estas fibritas y todo tratando de soltar para que haya un buen flujo? Cerebral posterior. Arteria basilar, perforantes mesencefálicas. ¿Qué logramos entonces? Logramos que todo el líquido que viene del ventrículo lateral y tercer ventrículo no tengan que pasar por el acueducto de Silvio, sino que de una pasan acá al espacio subaracnoideo y van a buscar los sitios de absorción que necesitaban. ¿Qué otra opción tenemos? Entonces, la tradicional derivación ventrículo-peritoneal o derivación ventrículo a cualquier lado. Básicamente, se han intentado tantas partes que se sorprenden ustedes a dónde se puede meter un catéter. Cualquier parte es un buen receptor de un catéter. ¿Qué diferencia un sitio del otro? Pues básicamente la capacidad de absorción que tiene un sitio del otro. El peritoneo es el que ha demostrado que es la mejor opción para absorber el líquido, pero se puede poner en la pleura, en el pericardio, en el uréter, en el estómago, suprahepático, en la vesícula, en la vejiga, en
directamente al corazón, a los mismos senos venosos, básicamente a cualquier parte. Entonces, ¿en qué consiste la derivación? La derivación es llevar un catéter que va derecho al ventrículo, al peritoneo, y esta es la famosa válvula. Esta es una válvula programable, la cual podemos manejar la presión dependiendo de lo que queramos ponerle al paciente. Entonces, ¿qué buscaríamos nosotros? Idealmente lo que uno necesita es manejar varias presiones en un paciente, porque los pacientes con hidrocefalia son igual que el paciente hipertenso, se manejan de oído. Uno les va poniendo medicamento buscando que lleguen a un punto normal de la hipertensión. Entonces, cuando estamos intentando hacer eso, la ideal no es estar cambiando la válvula, sino que lo ideal es estarle cambiando la presión hasta que uno le dé al punto de equilibrio. Entonces, por eso la ideal es una válvula programable, pero realmente es muy costosa. Entonces, lo que se trata es de poner la válvula programable, manejarla, pero si no hay posibilidad de ponerla, se pone una válvula dependiendo de lo que uno crea que va a ser la presión del paciente y pone esa válvula. ¿Qué opción tenemos ya como última en efectividad, obviamente? Pero muchas veces es la que tenemos a la mano para resolver mientras podemos hacer el tratamiento definitivo de la hidrocefalia, y es el tratamiento médico. ¿Qué armamental tenemos para hacerlo? Tenemos la furosemida, tenemos la acetazolamida, tenemos el salino hipertónico y tenemos el manitol. ¿Qué buscamos con estas medidas farmacológicas? Básicamente lo que buscamos es disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo y deshidratar el cerebro. Entonces, si eso es lo que queremos mientras logramos resolver la hidrocefalia, pues entonces podríamos empezar por disminuir un poco la cantidad de líquido que vamos a producir, empezaríamos con la acetazolamida. Aunque la acetazolamida no logra una supresión completa de la producción de líquido cefalorraquídeo, sí logra una reducción del 30% del líquido cefalorraquídeo que se estaría produciendo. Entonces, si miramos, tenemos que se produce 0.35 mililitros minuto en la cabeza. Si reducimos un 30% de eso, tenemos que de los 140 centímetros que tenemos en el día, tenemos una reducción del 30% de un paciente que previamente tenía unos volúmenes ya altos. Entonces eso nos puede dar unas horitas de evolución para lograrle definir al paciente lo que tenemos que definirle. Si además le agregamos una baja en la disminución, le bajamos un poco con la furosemida un poco la poscarga, disminuimos un poco la presión venosa, pues obviamente el flujo de líquido que tenemos saliendo de los senos venosos va a fluir mucho más porque tiene menos presión, no tiene que vencerla, entonces va a fluir más rápido. Entonces, en resumidas cuentas, le estamos ayudando tanto por disminución como por el paso del líquido que tenemos en las cisternas. Y si ya son medidas muy desesperadas, lo que necesitamos es ganar espacio y tiempo para que el paciente definitivamente no se nos hernia, pues vienen los mismos que utilizamos para el edema severo, que es básicamente deshidratar el cerebro para que tengamos más tiempo, y es utilizar el salino hipertónico y el manitol. Pero básicamente estos son medidas temporales, como dicen las abuelitas, pañitos de agua tibia, pero sí nos ayudan a ganar horas mientras le resolvemos el problema básico al paciente. ¿Listo? Eso es lo que les tenía para hoy.